En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la Convención Internacional de los Derechos del Niño en relación con la Ley de Educación Sexual Integral, donde se sostiene, se fundamenta que el niño, niña y adolescente es considerado como sujeto de derechos. La Convención Internacional de los Derechos del Niño es una normativa que es del año 1989 y que adquiere jerarquía constitucional en nuestro país a partir de la reforma de nuestra Constitución del año 1994. ¿Qué viene a proponer esta convención? Antes que nada, viene a ampliar derechos para la niñez, para la infancia. Y lo que expresa y manifiesta son derechos específicos de la infancia, ¿sí? Pero a su vez viene a proponer, digamos, un impacto de tipo transformador en cuanto a lo que tiene que ver con una instancia de ruptura epistemológica. ¿Y esto qué significa? Que empieza a haber un cambio ideológico y conceptual en lo que tiene que ver con la concepción de la niñez. Este paradigma lo que empieza a entender es en lo que refiere a la protección de los derechos del niño, niña y adolescente. Pero lo vamos a trabajar en esta oportunidad en comparación con el paradigma anterior. Por eso ponemos antecedentes. Este paradigma se basa en una doctrina de la situación irregular que se enmarca en la ley 10.903, que es del año 1919, que ustedes por ahí la conocen o la encuentran como la ley del patronato de la infancia o la ley Luis Agote. Este paradigma lo que viene a legitimar es una disposición estatal absoluta sobre los niños que son considerados vulnerables o que se los define como estando en una situación irregular. Y esto se enuncia a partir de determinadas categorías de aquellos menores que se los consideraba en una situación de abandono, en una situación por ahí hasta delictiva o en una situación de maltrato. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que estas consideraciones eran absolutamente supuestas, discrecionales, arbitrarias, y estaban por fuera de todo lo que tuviera que ver con la participación y la decisión de lo que era la familia o de lo que pasaba mismo con ese menor o ese joven. Entonces, viene a considerar, se me fue mucho, al menor o al niño o al adolescente como un objeto de tutela por parte del Estado. ¿Y esto qué significa? Que estos menores que eran considerados o que se los creía en un estado de situación irregular, necesitaban empezar a tener una tutela por parte del Estado. Y un juez comenzaba a oficiar de tutor, de padre, ¿sí? Y se ocupaba de todas las instancias de su vida de este menor. Se ocupaba de su educación, de su salud, de todo lo que tuviera que ver con su alimentación. Pero ¿de qué forma? Se los excluía de su ámbito familiar y se los internaba en un hogar de menores, que actualmente ya no se llaman más así, por suerte, ni tienen la misma función. En estos hogares de menores, los niños quedaban internados, los menores quedaban internados, o los jóvenes, y quedaban internados y quedaban bajo la tutela de un juez que, como dice acá, oficiaba como de padre de familia, pero sin ningún control superior, o sea que no tenía control sobre el accionar con estos menores o estos jóvenes. Tenía una competencia, se dice omnímoda, o sea, una competencia de tipo civil, penal, tutelar, todo lo que fuera que refiriera al menor que estuviera a su cargo. Estos menores o jóvenes internados en los hogares quedaban de forma indefinida hasta que cumplieran los 18 años, que podían salir
si tenían trabajo o si tenían un lugar donde ir. Se los consideraba entonces a partir de un concepto de estar en riesgo moral. Riesgo moral, ¿qué significa? Que si habían cometido algún delito, podían ser como un problema para la sociedad, o en riesgo material si es que tenían algún tipo de carencia o alguna necesidad. Pero tengamos en cuenta que los que eran considerados en estas situaciones generalmente eran aquellos menores que estaban en un estado de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Y acá hay algo que tenemos que diferenciar, que en esta época el menor y el niño no eran lo mismo. El menor es generalmente el que se lo consideraba dentro de la situación irregular, y eran aquellos que vivían dentro de lo que es las clases socioeconómicas más bajas, y los niños, a los que se los llamaba niños, eran aquellos que tenían una vida donde podían ir a la escuela, donde se cumplía con lo que tiene que ver con la materialidad, donde no tenían carencias ni necesidades más que nada de tipo material o económicas. Por lo tanto, podemos decir que este paradigma está asociado a lo que tiene que ver con una doctrina de la represión, una doctrina de la compasión, y asociaba, digamos, los problemas que podía llegar a tener la infancia con lo que tuviera que ver con patologías individuales. Entonces, el problema no era social ni del Estado, sino que era el niño, el menor, el individuo, el que tenía una problemática determinada, y por eso se actuaba de forma asistencialista con estos menores, con estos jóvenes.